La periodista Juliana Oxenford ha generado controversia en Perú al expresar su apoyo a Javier Milei, el nuevo presidente electo de Argentina, tras la salida de Alberto Fernández. A mí me preguntan mucho, Juliana, ¿pero tú qué crees que Milei debería? A ver, a mí, cualquiera que pueda traerse abajo el kirchnerismo, que está engendrado, pudriendo a un país al que quiero, por supuesto, y que forma parte de la región y que es un país hermoso también, bienvenido sea. Así sea Milei, se los digo tal cual. A través de su cuenta de Twitter, Oxenford defendió la elección de Milei como la mejor opción para sacar a Argentina de la miseria económica y la corrupción arraigada en el país. Aunque admitió tener temores sobre Milei, destacó que, en comparación con la situación actual, él representaba la única y, por lo tanto, mejor opción. Pudriendo a un país al que quiero, por supuesto, y que forma parte de la región y que es un país hermoso también, bienvenido sea. Así sea Milei, se los digo tal cual. Renato Cisneros, otro periodista peruano, resaltó la importancia del respeto democrático y la aceptación de la derrota. Criticó la actitud de Keiko Fujimori, quien no reconoció la victoria de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales peruanas. Juliana subrayó que en una democracia es esencial aceptar tanto la victoria como la derrota, celebrar o reconocer el triunfo del contrincante y esperar lo mejor para el país. A mí me preguntan mucho, Juliana, ¿pero tú qué crees que Milei debería? A ver, a mí, cualquiera que pueda traerse abajo el kirchnerismo, que está engendrado, pudriendo a un país al que quiero, por supuesto, y que forma parte de la región y que es un país hermoso también, bienvenido sea. Así sea Milei, se los digo tal cual. Miren, a los que me dicen caviar, que yo soy roja, Milei es lo más facho, por decirlo de alguna manera, que pueda existir. Creo que es un tipo que está realmente medio loquín, pero el kirchnerismo ya ha demostrado su nivel de corrupción. El kirchnerismo no responde por sus crímenes. En conclusión, Juliana Oxenford respalda a Javier Milei como presidente de Argentina, argumentando que representa una oportunidad para superar la crisis económica y la corrupción. Además, destaca la importancia de la democracia y el respeto en el proceso electoral, aportando a la conversación sobre el comportamiento político y la aceptación de resultados en la región. Si usted saca las cosas de contexto. San Martín conducía a un conjunto de personas que mataban a otras personas para sacarlos. Era la obsesión que tenía, que los persiguió hasta Chile, los persiguió hasta Perú. ¿Por qué? Perdón, lo que usted está haciendo es una falacia. No, Usted no está es una poniendo, falacia, está haciendo un análisis desde la actualidad. Te diría que no estás captando la analogía. ¿Por qué te crees que se rebelaron nuestros patriotas del siglo XIX? Porque el Imperio Español nos estaba matando, nos estaba arruinando impuestos, nos estaba arruinando la vida. Ahora, para vos entonces, en un contexto está bien, en otro contexto está mal, porque depende de quién lo hace entonces.